Su nombre, Nair Galarza, y ostenta un récord, el de la mujer más joven en recibir cadena perpetua en Argentina. Detrás de este angelical rostro se esconde una de las criminales más despiadadas, ¿o no? ¿Qué tal, mis curiositos sin censura? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este tu cuarto de los casos criminales favorito. Desde luego que este caso de hoy lo tiene todo para llegar a ser una superproducción. Y te tengo que decir esta frase porque me da mucha rabia, porque después fui investigando y dije, pero si HBO la va a sacar en serie. Mira que yo no lo sabía, es lo que pensé cuando me di cuenta y cuando vi a esta muchacha joven, rubia, que estudiaba Derecho cuando cometió su crimen y además hija de policía. Vamos, ¿qué más se puede pedir? El 11 de septiembre de 1998, Nair Mariana Galarza nace en Gualeguaychú, provincia en Entre Ríos, en Argentina. Perdón, porque me lío yo con estos nombres. Hija de Yamina Cro y Marcelo Galarza, un agente de policía, como te he dicho antes. Desde el 2012 mantenía una relación con Fernando Gabriel Pastorizo, nacido el 9 de enero de 1997. La madrugada del 29 de diciembre de 2017, en la calle General Paz, entre Artigas y Pueyrredón, en Gualeguaychú, Fernando queda sin vida después de recibir 2 pium-piums. Minutos antes de que esto sucediera, Nair iba en la moto de paquete con él. Lo encuentran a la mañana siguiente tirado al lado de la moto, ya sin vida y sin aparentes indicios de que aquello haya sucedido como consecuencia de un robo. Esa misma mañana, mientras que los agentes están encontrando el cuerpo de Fernando, Nair está publicando en redes sociales lo siguiente: 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Pocas horas después de publicar esto, ella admite ser la culpable de lo que ha sucedido. Se lo cuenta a sus padres y más tarde se lo cuenta a la policía. Y esto es lo que declara: aquella noche habíamos tomado el pium con el que mi padre trabajaba. En un momento, cuando él empezó a manejar la moto con las 2 manos, solamente le saqué el pium y cuando él se dio cuenta, frenó la moto. Cuando la frenó es donde de repente me quedé aturdida y nos caemos los dos para el costado. Alcancé a levantarme y otra vez me quedé aturdida. Fueron 2 segundos más, no sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada, estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá pudiera hacerlo. La mente se me puso en blanco, escuché una detonación, después otra, me quedé aturdida. No quise desvivirlo, jamás se me cruzó por la cabeza desvivir a alguien. En las cámaras de circuito cerrado de televisión de las calles podemos ver a una mujer muy similar a Nair a las 5:22 de la madrugada caminando hacia su casa a solamente 6 cuadras de la casa de Fernando. Bueno, en realidad era la casa de la abuela materna de Fernando, delante de donde había sucedido todo. El fiscal asegura que la de las imágenes es ella, mientras que la familia, por otro lado, lo niega. Nair es condenada a cadena perpetua el 8 de julio de 2018. Esto significa que en Argentina debe cumplir 35 años de prisión. El fiscal le dio homicidio agravado. Esta condena se da cuando tú tienes una relación con la persona, ¿vale? Cuando tienes una relación ya de mucho tiempo, no hace falta que sean convivientes ni nada de esto, pero cuando hay una relación entre uno y otro, pues se considera esta parte de agravado. El perito tiró por tierra la versión de Nair de que lo que había sucedido era accidental, porque dijo que en el primer pium que entró por la espalda había un 50% de probabilidades de que fuera accidental, pero en el segundo, que entró por delante por el pecho, imposible, porque se había hecho a tan solo 50 centímetros de Fernando. Desde entonces han sucedido muchísimas cosas, desde que se le diera la condena, quiero decir. Cuando ya pensábamos que este caso estaba cerrado y estaba resuelto, resulta que Nair quiere hablar y lo que dice no va a dejar indiferente a nadie. Nair y Fernando llevaban 5 años juntos, supuestamente en una relación seria, aunque en el juicio la defensa alega que no, que solamente quedaban para mantener relaciones. Nair había hablado con sus padres, según dice ella, solamente con su madre. De hecho, su padre no sabía nada acerca de que Fernando ejercía violencia contra ella y que aquel día ella había tomado del cinturón de Fernando cuando iban en la moto la pium para defenderse. En el juicio se presentaron algunos mensajes de texto, algunas publicaciones en
en Facebook, en Twitter, y se presentaron algunos testigos que corroboraban la versión de Nair de que efectivamente Fernando pues no se estaba portando del todo bien con ella. Sin embargo, el juez terminó desestimando todas estas pruebas, dijo que no eran concluyentes y las rechazaron. Así que se abrió una tremenda guerra entre familiares y amigos de una parte y la otra, porque por supuesto cada uno contaba su propia versión. Cuando entró en prisión, Nair se peleaba con sus compañeras. Incluso quiso fugarse porque las compañeras hicieron un muñeco de trapo y se lo metieron en la cama por la noche para que ella se asustara. Y dice que la prisión no es para ella, aunque, por lo visto, podría estar pasándoselo muy bien porque recibe múltiples cartas de admiradores, de otros presos y de otras presas incluso. A día de hoy está escribiendo un libro de poesía de su propia autoría, está estudiando psicología, pero todo esto no es suficiente como para que ella considere que está pasando un buen tiempo en prisión. Básicamente porque dice que no es ella la que debería estar entre rejas, sino su padre. Empieza a poner complicado el asunto. Ni te muevas de ahí porque lo que se va a desarrollar a partir de este momento del vídeo no te lo vas a poder creer. Y de hecho te voy a preguntar justamente al final, cuando te pregunto por tu opinión, ¿cuál piensas que de estas dos versiones es la cierta? Porque yo fíjate que me voy más hacia la versión que está contando Nair sobre que fue su padre el que debería estar en prisión, y ahora te voy a decir por qué. Como que me cuadra mucho más y probablemente estemos viendo en Nair a una víctima y no a una victimaria. Tenemos la noche del 29 de octubre de 2021 cuando Nair no puede dormir, dice que Fernando se le lleva apareciendo en sueños durante demasiadas noches seguidas como para poder soportarlo, y ella llama a su abogada y le dice lo siguiente: eres la única persona en la que confío, necesito que vengas urgentemente, por favor, estoy desesperada. Cuando llega la abogada pensaba que su clienta estaba teniendo un brote psicótico y llevaba ya 3 años en prisión cuando pasó esto, y le suelta lo siguiente: voy a decirte algo que nunca conté y que no sabe nadie. Yo no desviví a Fernando, fue mi padre. Quiero que lo acuses porque es el verdadero criminal. Por lo visto, el padre le había prometido a Nair, a su hija, hacerse cargo de lo sucedido y contar la verdad, pero habían pasado los años y nunca jamás lo hizo. En 2021, Nair empieza a decir que no quiere ver más a su padre, que no quiere recibir más sus visitas y de hecho le prohíbe incluso a los familiares que la visitan que hablen de él. Siempre voy a llevar el dolor toda mi vida. Me siento mal porque ese día que busco olvidar terminó falleciendo una persona joven. Ese peso lo llevaré toda mi vida. Yo hice el duelo que tenía que hacer. Reviví todo. Con todo me refiero del hecho para atrás y hasta ese día, lo que me acordaba, porque sinceramente hay cosas que no me acuerdo. Declaré en el juicio porque lo tenía que hacer. Tenía que dar una explicación. Me pareció que tenía que desprenderme de todo eso. Además de asimilar todo lo que me estaba pasando ese día, que lo tuve que contar en el juicio, fue muy difícil. Los nervios de tener a la prensa detrás mío, gente desconocida que fue a presenciar el juicio, jueces, fiscales, abogados. Fue muy difícil porque yo no soy de contar mis cosas, no me gusta contar nada sobre mí en realidad, y hacerlo delante de todos los demás fue lo más difícil y feo que tuve que vivir en mi vida. Desde que su padre recibió la noticia de que Nair lo está acusando, se ha divorciado de su madre y de hecho se ha ido a vivir a un pueblo perdido de la mano de Dios, ¿vale? En un campo donde nadie lo moleste y donde nadie lo conozca, que esto en realidad es complicado, ¿no? Cuando el caso ha tenido tantísimo bombo y platillo como lo ha hecho. No es solo esta acusación. Desde que Nair comenzó a hablar, han salido detalles muy turbios de la familia paterna, como por ejemplo que el tío paterno de Nair, es decir, el hermano de su papi, habría estado forzándola desde que ella era una chiquitica, incluso a veces hasta atándola a un árbol. Por otro lado, también se interpuso una denuncia de violencia de género contra el propio padre de Nair. Las autoridades han concedido medidas de seguridad no solamente para ella, sino también para la madre, porque dice Nair que como toda la familia de su padre son policías y están dentro del mundillo de la ley, pues su mamá podría quedarse sin hogar, podrían ir a por ella y por eso es que se ha interpuesto esta orden de alejamiento. Estos son los supuestos verdaderos hechos que narra Nair y que sucedieron aquella madrugada. Aquella noche mi padre estaba enajenado. Nos siguió velozmente a Fernando y a mí con su auto. Habíamos tomado su pium reglamentaria que había dejado arriba en la heladera. Con la frenada del auto de mi padre justo delante de la casa de la abuela materna de Fernando, él se asustó, frenó de golpe la moto y se cayó. Yo me tambaleé, pero me mantuve sobre la moto. Mi padre se bajó, tomó el pium, que era
suya, la que usaba en su trabajo, habló algo con Fer y le dio 2 veces, de frente y de espaldas. Fernando, malherido, me miró y me dijo: por favor, llama a una ambulancia. Pero mi padre me dio el pium y me dijo: ándate. Luego aparece mi imagen de camino a casa el 30 de diciembre de 2017, instantes después de que mi padre le desviviera. Él se subió a su auto y se fue. Yo no supe qué hacer porque todo me pareció una película. Aparte, no tenía dónde llevar el pium, no entendía nada de lo que estaba pasando. Quienes dicen que el padre podría haber hecho todo esto para vengar a su hija podrían no estar muy confundidos, porque supuestamente Nahir le habría contado solamente a su mamá lo que Fernando le estaba haciendo. El padre, por supuesto, se podría haber enterado por otros medios, quizás pues porque alguien más se lo hubiera dicho, quizás porque la madre de Nahir hubiera hablado con su esposo y le hubiera contado lo que estaba sucediendo con su hija, o porque simplemente él hubiera visto algo que no le cuadraba. Nahir contó que lo que pasó aquella noche, al haberle dado 2 piums, fue como consecuencia de que Fernando le había robado esto al menos 5 veces a su padre. Dice que la primera vez Fernando se asustó porque la trabó y la dejó con una bala dentro. Después la sacó. Hubo otros episodios, concretamente uno de ellos pocos días antes de suceder el crimen. Su padre la llamó a las 5 de la mañana para ver dónde estaban y le pidió que le devolvieran la pium porque tenía que irse a trabajar. Fernando la devolvió 2 horas tarde. Nahir la puso arriba de la heladera, pero su padre se fue a trabajar sin ella. Es más, cuenta Nahir que Fernando llegó a hacer pium pium contra un camión con esa misma. Y esto fue corroborado por Yamina, la mamá de Nahir, que contó que una vez su esposo no encontraba su pium reglamentaria por ningún lado y es precisamente porque la tenía Fernando. Bueno, aquí con todo lo que te voy contando hasta el momento hay una cosa que a mí me queda súper clara, y es que el señor policía no tenía las cosas donde debía tenerlas, que es precisamente bajo llave. Segunda cosa, que el Fernandito tenía, pues no sé, una adicción por las pium piums. Aquí había algo, porque si se la había robado en 5 ocasiones a su suegris, pues es porque al muchacho le gustaba el asunto. ¿Para qué carajos quería la pium todo el día? O sea, ¿para qué? Y la propia Nahir, que no tenía ella la cabecita en su sitio como para decirle: oye, que no podemos andar por ahí con esto, que es de mi padre y que nos puede pasar algo malo. El padre puede que no anduviera muy limpio del todo. De todas formas, te cuento que cuando Nahir tenía solamente 16 años, llevaba un día desaparecida de la casa y el padre dijo que me la han secuestrado. Y luego resulta que se encontró que todo había sido una farsa. O sea, que el padre y la hija estaban compinchados. No sé qué es lo que querían hacer ahí, pero como puedes ver, muy trigo limpio no eran. Ella y Fernando tampoco eran trigo limpio. Dice que ella y Fernando se encontraban al final de la noche para tener relaciones y que muchas veces Fernando se robaba el pium para burlarse del padre policía suyo. Y además, con esa pium la había forzado en ocasiones a tener relaciones. De hecho, la noche en que todo pasó se la había puesto supuestamente aquí en la panza y le había amenazado. Cuando la abogada le preguntó: ¿por qué has guardado este secreto durante tantos años, Nahir? Ella dijo: papá, lo era todo para mí, pero esto me llevó mucho tiempo contarlo y te lo cuento a vos porque confío en vos y si vos no estás, yo me muero aquí dentro. Con mi padre nunca habíamos hablado del tema. Solo una vez en la comisaría me dijo que iba a declarar que había sido él, pero nunca declaró la verdad. Nunca le hicieron las pruebas. Cuando pasó esto, él se encerró con el abogado Rebosio varias horas. Después me dijo el abogado que yo me hiciera cargo y que lo arreglarían con el fiscal. Creo que el fiscal sabía la verdad, pero lo arreglaron todo. El padre ha tratado de hablar con Nahir en todo este tiempo, pero ella se ha negado a recibirlo. Como te he comentado, pues de tantas veces que ha tratado de ir el padre para allá, al final le han puesto una orden de alejamiento, ¿vale? Nahir dice que no comprende por qué su padre pudo llegar a hacer esto, pero que sí sabe que su padre solamente ha mirado por sí mismo siempre, que ha sido su carácter, ¿no? Que en la vida familiar él era por delante de todos los demás. La versión del padre es otra diferente. Por lo visto, él estaba desesperado por la idea de que su hija pasara media vida en la cárcel y se había sentido muy culpable de haber dejado la pium durante tanto tiempo allí a manos de cualquiera, porque ponerla encima de la heladera y ponérsela delante de la cara era todo lo mismo. Y había hablado con uno de los abogados de su hija y le había dicho: si sirve que me haga cargo yo del hecho para que ella no vaya presa, lo hago. Mi vida no importa, prefiero pudrirme yo en la cárcel antes de que le pase a ella. Pónganse en mi lugar, uno hace lo que sea por su hija. Y el abogado le había dicho: Marcelo, hay unas cámaras de circuito cerrado de televisión registrándola después del homicidio. Jorge Sonsoni, que es un asesor de prensa que había cubierto el caso de Nahir desde el primer día, escribió un libro sobre todo lo sucedido y hay un párrafo en él que me parece súper esclarecedor al respecto de todo lo que estamos hablando. Hay más de uno que dice que las cosas fueron así. Esa noche los chicos discutieron en la cocina después de tener relaciones. Se estaban yendo. Marcelo Galarza se había despertado para orinar. Escuchó algo, pero no salió hecho una tromba porque Nahir no estaba en peligro. Pero escuchó lo suficiente, amenazas, insultos. Se
se dio cuenta de que no era la primera vez, pero iba a ser la última. Los chicos salieron en la moto, él salió de su cuarto, tomó su pium de la heladera, se subió al auto. Es policía, sabe seguir un rastro, sabe qué calles tienen cámaras y cuáles son los puntos ciegos. Los encontró. Nahir le había pedido que pararan cuando vio que estaban cerca de su abuela. Galarza apagó las luces, detuvo el auto, bajó y se acercó a la moto cuando recién se detenía. Nahir estaba a un costado o Galarza la apartó y le dio por la espalda a Pastorizo. ¿Acaso crees que vas a tocarme a la nena y te va a salir gratis?, le dijo. El pibe cayó y lo remató de frente, en el pecho. Nahir, estupefacta, guardó su pium en la sobaquera. Le dio instrucciones claras y precisas a su hija, pero Nahir se equivocó por todo lo que había sucedido y caminó por una calle donde sí había cámaras. Tanto es el desbarajuste actual de la situación de esta muchacha que su abogada a día de hoy cuenta a la prensa que su clienta está bajo un montón de medicación psiquiátrica y también en terapia psicológica. Después de que la abogada de Nahir realizara la denuncia contra el supuesto verdadero culpable, contra Marcelo Galarza, el padre, también empezó a criticar a José Ostolaza, que era otro de los abogados que estaban representando a la condenada, porque consideró que entre los dos habían armado todo para no llegar a la Corte Suprema. Ellos tenían la intención de jugar con la internación de Nahir y sacarla a los 20 años más o menos de la prisión. O sea, reducirle un poquito la condena. Habían hecho algún tejemaneje con el juez. Según la abogada, dice, ellos no quieren que la causa se dirima en la corte porque no quieren sacarla de Entre Ríos, que es la prisión donde está, donde el padre de Nahir cumple la función de inteligencia policial. Están esperando para internar a Nahir en un psiquiátrico a la brevedad. Curiosito, cuéntame por favor cuál de estas versiones tú crees que es la real, cuál es la verdadera, quién es el culpable aquí. Te voy a seguir contando un poquito más, ¿vale? Te voy a dar algún dato más porque es importante que sepas cómo está en la actualidad Nahir Galarza y así probablemente pues puedas decidir mejor quién de los dos está diciendo la verdad, el padre o la hija. En otro orden de asuntos te cuento que su madre y su hermano, que son los que están esperándola en la calle y los que van a visitarla en realidad casi siempre, ¿no? Los que le están prestando su mayor apoyo, están tratando de mantener un perfil más bien bajo, pero no está siendo demasiado fácil, sobre todo después de que haya salido una publicación en Facebook de parte de un muchacho que se llama Matías Caudana, que es el hijo de un narco que está en prisión en Argentina y que supuestamente sería el novio, el actual novio de Nahir Galarza. Dijo en esta publicación, junto con estas fotografías que te estoy mostrando: te amo, mi amor, sos la más hermosa. A tu lado quiero estar y acompañarte siempre. Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan bonita que me haces sentir cosas lindas todos los días. Nadie puede hablar de lo que no conoce ni juzgarte, porque yo, que te conozco, sí sé la clase de persona que sos. Te amo mucho, Nahir Galarza Cro. Su madre dice, estas fotos son viejas, del verano antes de la pandemia. El chico solo quiere fama. Hasta mandó a decir a través de un abogado que quería casarse con Nahir. Ella no tiene novio, nunca lo tuvo. Matías, el muchacho que aparece en las fotografías y que ha publicado esto en Facebook, cuenta algo diferente. Dice que él conoció a Nahir cuando fue a visitar a su abuela a la prisión. Su abuela está en la misma prisión que Nahir y que fue amor a primera vista. Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y cuando se dio la vuelta le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Hablamos por teléfono, nunca me importó lo que se decía de ella, pero no nos dimos ni un beso. Ese primer día, porque después, como puedes ver, se lengüetearon bien. Nahir sigue diciendo que ni siquiera lo conoce, que solo lo vio unos segundos en un pasillo y eso fue todo. Siempre fui reservada con mi vida, nunca me enamoré, las cosas no van a cambiar ahora, dice. De momento no se sabe cuál es la versión cierta, tampoco aquí. O sea, como puedes ver, Nahir está siempre enfrentada con alguien, o con su padre, ahora con el supuesto novio. Lo que no se puede negar es que Nahir levanta pasiones dentro de la prisión. Está recibiendo cartas de amor desde la calle. De todos los países le mandan pidiéndole, cuando salgas nos casamos, si quieres voy y nos vamos conociendo. De otros presos, de prisiones colindantes, presos hombres, pero también de presas mujeres. De hecho, Nahir tuvo que denunciar a una de las presas con las que está en Entre Ríos porque se enamoró de ella y empezó a acosarla por todas partes. Bueno, curiosita. Y ahora que ya te he contado como estos detalles así más suculentos, ¿no? Como más chismesitos acerca de la actual situación de Nahir en la prisión, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente importa en este caso, que es Nahir Galarza es una manipuladora, es una criminal que está tratando de echarle el muerto ahora a su padre, o en realidad solo es una víctima a la que su padre se la jugó bien duro, le dijo, tú vas a pagar por mí, hija mía, y yo, como soy policía y tengo muchos amiguetes, me voy a salir con la mía. ¿Cuál de estas dos versiones crees
crees que es la cierta, porque fíjate que yo me voy más por el lado de que ella es la víctima y de que su padre se la lió, pero bien parda, aprovechando que la muchachita no tenía muchas luces, porque es lo que me da a mí la sensación después de conocer todo lo que hacía junto con su noviete Fernando, el que al final fue la víctima y terminó falleciendo. Yo creo que la chavalica esta dijo el padre, va, esta se la juego, como no da 2 con 2, adelante con ello. Te voy a estar leyendo abajo en comentarios. Muchas gracias, Curiosita, Curiosito, por haberme acompañado un día más. Espero que te haya encantado este caso. Vamos a hacer más casos de América Latina, que yo sé que te gustan, porque como tengo mucho público latino, te voy a estar esperando también en mi Instagram con mi contenido de salud y bienestar y en mi canal de Curioseando con los chismes más virales de tus celebrities favoritas. ¡Mua! ¡Chao!